Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores de este canal. Gracias por acompañarnos una vez más en el encuentro número 6 junto a Federico Bocanera y mi persona, Mónica Guerrero, donde estaremos comentando en esta oportunidad sobre el suicidio y la entrega definitiva de Europa a Estados Unidos. Podemos comenzar, porque tengo una inquietud, Federico. Como en geopolítica las casualidades no existen, ¿no? Me parece muy curioso que, que, que parte de este súper acuerdo maravilloso que firmó o están por firmar Estados Unidos con Europa, hay una inversión de 750.000 millones de dólares en energía. Por supuesto, petróleo, gas, gas natural licuado, y creo que incluyeron cuestiones de energía nuclear, o sea que me imagino, no sé, uranio o algo así. Pero me parece curioso, ¿no? A principios de mes de julio liberaron, firmaron, acordaron llevarse de Venezuela gas natural licuado. ¿No? Porque parte del plan es venderle efectivamente la energía a Europa, ¿no? Por lo cual volaron Nord Stream, o sea, que ¿no? Todo cobra sentido. Además que, bueno, que sé que Estados Unidos le compra a un gentío gas para vendérselo a Europa, o sea, ¿no? Ahora incluyendo Venezuela. Bueno, ¿terminaste? Ah, Sí, sí, sí. ok. Venezuela no puede, no está en capacidad de vender gas de ninguna manera. ¿Cuáles son las instalaciones de extracción de gas? ¿Dónde están? Bueno, pero salió en la prensa el Sí, 7 de pero no las julio, hay, ¿no? no las hay. ¿Tú sabes cuántos años se tardan en construir esas instalaciones, ¿no? O sea, esa extracción, esos pozos de extracción del gas, ¿verdad? Las plantas que van a licuar ese gas, ¿verdad? Porque hay que licuarlo para después poderlo bombear en unas plataformas especiales, en estos barcos especiales, gaseros, ¿no? Buques gaseros, tienes que licuar el gas y solamente una vez que tú has llenado ese buque, el buque puede ir a entregar su carga. No existe nada de eso en Venezuela. Por ahora, todo el gas venezolano por muchos años se encontrará bien enterrado debajo del mar y al mismo tiempo debajo de la tierra. O sea, quien ha venido hablando de eso, sin duda alguna, no tiene en cuenta que puede ser que se trate de un plan. Hey, yo no estoy negando la existencia de ese plan con respecto a Venezuela, para nada. Pues es más, lo más seguro es que existe ese plan con respecto a Venezuela. Pero aquí siempre hay que hablar de los plazos, realmente de los plazos, ¿no? Y por lo tanto, lo de Venezuela, de verdad, o sea, será un plan, pero no para ahora, para el futuro. ¿No? Y es igual, o sea, Estados Unidos se compromete Pero o, sabes lo, o, sí. o buscó, consiguió más bien ser él el que le supla energía gasística a Europa, Y ¿no? no puede, Pero exactamente, tampoco puede, porque no no tiene esa puede, no capacidad, puede, no ¿no? puede, no tiene esa capacidad. Bueno, por eso le compra Eh, gas, ¿sabes? En fin, ¿no? sí, no, a no ser que le compre gas a Turquía, la cual a su vez se la habrá comprado a Rusia. Sí, y por ¿Entiendes? eso tienen No, tanto interés en mira, activar ellos tienen, Europa cuenta con un país que tiene gas, que puede suplirle bastante gas a, a- a la Unión Europea, que es Noruega. Noruega produce gas, desde luego. O sea, no sé por qué no forma parte de la ecuación. No entiendo por qué. Desde luego, sí entiendo por qué, porque son los americanos los que quieren quedarse con el negocio de la energía. Pero es que una cosa son las intenciones
y otra es la posibilidad. Estados Unidos no está en la posibilidad de exportar ese volumen de no solamente de gas, sino también de petróleo y todo De lo que petróleo, claro, claro. para, para hablar de la absoluta ridícula, porque eso sí de No, verdad da risa, imagínate y que, uranio enriquecido, exacto, o a sea, eso que no iba, o sea, tiene, o sea, no, el no principal, produce uranio casi enriquecido, todo pues. el uranio enriquecido que compra los Estados Unidos se lo compra Rusia, se lo compra, es tradicional, ya eso es algo ya tradicional, porque Rusia no solamente es el primer exportador de uranio enriquecido, sino el que lo exporta a un precio más conveniente que cualquier otro país, porque Rusia está repleta de uranio, ya la industria de extracción y enriquecimiento ya está establecida desde hace años, la relación está establecida y a Estados Unidos siempre le ha funcionado de mil maravillas comprar el uranio enriquecido a Rusia. Y, señores, no hay sustituto. No hay sustituto. No, y como bien No hay. dijiste antes, o sea, en un futuro puede que sí tengan aquí en Estados Unidos, En un futuro, pero en un futuro, o Los sea, mismos Estados Unidos tienen uranio. Estados Unidos tiene uranio. Pero hasta ahora no había invertido, no había hecho todas las inversiones necesarias para extraer y enriquecer su propio uranio, como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos a Rusia como un proveedor estable, confiable, que nos suministra uranio enriquecido al grado de calidad que nosotros necesitamos y a un precio imbatible, porque el precio del uranio, tienes que incluir el precio de todas las inversiones necesarias para activar una eventual industria del uranio en Estados Unidos. claro. Y eso también, una vez más, eso no es de un día para otro, que es lo que yo creo que a la gente se le está olvidando eso, pero desde todo punto de vista. O sea, por eso te digo que lo que hay que tomar en cuenta de todas estas, em, de todo, primero, vamos a estar bien claros, ¿no? Vamos a hacer una aclaratoria, que yo creo que es importante hacerla, ¿no? Y es que habría que aclarar que lo que se sabe hasta ahora del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea son las declaraciones siempre dementes de ese bufón inflado de aire caliente que es Trump. Pero los anuncios de Trump apenas tienen el valor de su mal aliento, porque la verdad es que no he encontrado y he estado buscando hasta ahora un documento oficial reconocido, no por ese par de idiotas sentados en el Salón Oval, sino reconocido por alguna otra instancia oficial, que no sea desde luego la oficina de prensa de la jaula perdón, de la Carpa Blanca, que lo que hace esa oficina de prensa no es emitir comunicados. La oficina de prensa de la Carpa Blanca lo que emite son unos anuncios bíblicos de una nueva hazaña del profeta de la nueva No, no, edad de oro. propaganda, propaganda. ¿Tiene? O sea, entonces, las palabras de Trump no valen nada. O sea, las de von der Leyen menos todavía, y esos comunicados. O sea, ¿y por qué no hay? ¿Por qué no ha aparecido hasta ahora un comunicado realmente oficial? Porque la razón es muy sencilla, y es que los asuntos clave de este acuerdo, por ejemplo, este que hemos discutido hasta ahora, todavía no, la discusión no ha comenzado. O sea, o debe haber comenzado y se va a prolongar por un tiempo. Eso no es o sea, eso va a ser discutido. Todos esos asuntos, todos esos acuerdos van a ser discutidos. De hecho, las colonias europeas no han hecho otra cosa desde que se hizo el anuncio, no han hecho otra cosa sino enviar señales mixtas, ¿no? O sea, incluso contradictorias, como ha hecho Merz, el títere psicópata alemán, que se nota que está como tanteando el terreno, ¿sabes? O sea, está viendo hasta dónde puede
lanzando como globitos de ensayo. Pero señores, para variar todas esas grandiosas cifras que dragonea el gran bufón anaranjado, para variar son exageraciones y en muchos casos no tienen ninguna base real. Y señores, eso es lo que ha venido pasando una y otra vez. ¿Se acuerdan ustedes del trato al cual él llegó con los estados árabes del Golfo? Un trato de 3 billones, algo así, de 3 billones, 3, no, no, 3 trillones, era una locura. Sí, sí, De eran tra- trillions. o sea, ¿no? Con los estados árabes del Golfo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, 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 sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el acuerdo? Primero, ¿dónde está el acuerdo? ¿No? Es un documento firmado. O sea, Trump de verdad cree que todo el mundo es idiota, no sé. Por lo tanto, sugiero esperar con respecto al análisis de las verdaderas cifras en juego. Pero, pero, esto no significa que uno no deje de percibir señales muy claras, como las emitidas por el ser humano más estúpido de la historia, que es Ursula von der Leyen. Escuchen esto, lo voy a leer de una nota que tomé. Un periodista le preguntó, y con razón, a von der Leyen, ¿cuáles son las concesiones de Estados Unidos? ¿A qué está renunciando Estados Unidos en este acuerdo? Y la respuesta de von der Leyen, escuchen atentamente, es que no había ninguna concesión de los Estados Unidos, ni habrá concesión de los Estados Unidos, porque el punto de partida es un desequilibrio, un superávit de nuestro lado y un déficit del lado estadounidense. Así que tenemos que reequilibrar la relación comercial. Que yo te digo. Señores, ¿se dan cuenta? Sí, O sea, otro tiro en el pie. o Son sea, tiros en el pie. Ya no le deben quedar ni dedos a Europa porque, señores, o esta es sea, la psicópata imbecilizada que tenemos negociando en nombre de la Unión Europea. O sea, alguien tan completamente arrastrada que repite casi que palabra por palabra esa retórica idiotizada de Trump, donde él afirma que los déficits comerciales son la prueba de que los Estados Unidos son una víctima del libre sí, han comercio sido estafados, internacional han sido estafados. y por lo tanto merecen una compensación, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que francamente Eh, o sea, estamos, por un lado, a mí yo estoy muy asustado, porque por un lado, estamos viendo niveles de maldad y de tragedia crecientes, ¿verdad? Que de verdad ya para mí, o sea, estoy aterrado. Señores, lo que está pasando con los cristianos en Israel es serio, es muy serio, y de eso no se habla, ¿no? Pero por un lado estoy viendo eso, por un lado estoy viendo conflictos de todo tipo, ¿no? Planteándose en cualquier parte, ¿no? Veo unos preparativos inmensos, enormes en todos lados, todos relacionados con armamentismo. Pero por el otro lado, veo que la dirigencia occidental, toda la dirigencia occidental, no solamente Trump y von der Leyen, cualquiera de los primeros ministros de Europa, el francés, el de Inglaterra, el de Alemania, la estúpida que está en Italia, señores, o La sea, buena, la que era la buena. sí, 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 sí. La buena. La que era de derecha. Sí. Bueno, Lady Aspen la llaman por allí. sí, sí, Lady Aspen, sí, así es. Entonces, veo que esa, o sea, por un lado tenemos una dirigencia que es totalmente demente, porque no hay otra palabra, demente, diciendo Bueno, pero, cosas dementes. fíjate que si extrapolamos este momento no sé, a 1910, o sea, es lo mismo, o sea, a nivel de retórica, a nivel de narrativa, ¿sabes? El enemigo era Alemania, y la Alemania no quería, pues, el Kaiser Guillermo, él no quería guerra, realmente, y lo pusieron como el malo, lo fueron, ¿sabes? Igual que están haciendo con Rusia, o sea, por supuesto son momentos distintos, pero no dejan de tener semejanzas, ¿no? A nivel económico y a nivel
¿sabes? De imperio arropador, en fin, ¿no? O sea, es muy triste, es muy triste. Mira, hay dos cosas que sí son, para mí, para mí son exactamente iguales, ¿no? Con respecto no solo a esos años antes de la Primera Guerra Mundial, sino también con respecto a los años que vinieron antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, en toda Europa la palabra de orden es, eh, estamos viviendo una época de oro maravillosa. O sea, era la Belle Époque, lo que llaman la Belle Époque. ¿Entiendes? El comercio internacional estaba floreciendo, estaba en expansión continua, había una competencia al principio muy sana entre quién producía más, Inglaterra o Alemania, porque el problema principal era un problema de quién iba a ganar la carrera en la producción industrial. Y cuando los ingleses comienzan a darse cuenta de que los alemanes son los que van a ganar la carrera en la producción industrial, ahí es que comienzan los problemas, pero nadie sabe nada de eso. Nadie está enterado de eso. O sea, eh, todo el mundo andaba en, en- en otra nota, como dicen en nuestro país, ¿no? O Bueno, sea, en como otra- andan ahorita. y eh, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se le otorgaban todas esas concesiones a Alemania? Bueno, yo sé por qué, porque la razón profunda, pero no la voy a decir ahora porque eso sería una historia demasiado larga. Hay una razón profunda, pero la razón oficial igual es válida desde el punto de vista del manejo de la opinión pública. ¿Cuál era la consigna justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial? Nunca más guerra. Nunca más guerra. Nunca, pero nunca, nunca se debe repetir lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Y todos estaban de acuerdo con eso. ¿Entiendes? Y entonces también estaban de acuerdo con, bueno, vamos a contentar a este loco, vamos a darle, total, esos checos, por ejemplo, son, de verdad que son alemanes, y es cierto, ¿no? Y estos otros también, y así sucesivamente. Lo que no sabe la gente, por ejemplo, es que la Segunda Guerra Mundial no comenzó en el 39, comenzó en el año 37 con la invasión de Japón a China. Y ahí comenzó de verdad la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, eh, total, que esa es la principal semejanza. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estoy viendo, no? O sea, eh, estoy viendo y te lo voy a comentar así, tratando de ser lo más rápido posible. Estoy viendo, por ejemplo, en estos días me ha tocado escuchar a dos amigos diciendo que la reactivación de la industria bélica en Europa significará una reactivación de la economía europea. Pero, y claro que va a ser así, faltaría más. Va a ser una reactivación de la economía de las élites dominantes en la Unión Europea, que una vez más se volverán a llenar sus bolsillos a cambio de un muy necesario sacrificio de la gente que la gente deberá asumir para asegurar un futuro de paz y libertad para Europa. ¿Y cuál será ese sacrificio que deberá hacer la gente? Pues deberá soportar, aguantar la implantación de una severa economía de guerra, en donde todo va a ser racionado. Y por lo tanto, el nivel de vida se reducirá a niveles de guerra, que siempre son niveles de subsistencia. Y eso lo vengo anunciando desde hace más de 3 años. Incluso liberé un video mío para que la gente pudiese recibir esa advertencia, que para mí se ha vuelto urgente. Entonces, los europeos, de verdad, o sea, no sé qué decirte. O sea, están viviendo en una dimensión, están viviendo en otra dimensión, de verdad. O sea, la Matrix ha terminado por implantarse completamente, totalmente, ¿entiendes? O sea, viven en una realidad paralela, pero además
esa realidad paralela no hace falta porque ya tienen el cerebro completamente lavado, ¿entiendes? O sea, es algo alucinante. Aquí en Italia, de lo que anda pendiente la gente es de las vacaciones. ¿De dónde Creo que voy toda a...? Europa. Ese es el Sí, feeling sí, europeo. sí, sí. O sea, ¿no? ¿Dónde voy a ir de vacaciones? Ok, O en los preparativos para los viajes de vacaciones. Ni tienen idea de lo que les viene encima, porque la ok, guerra sí viene. sobre eso me interesa preguntarte algo. Eh, en el reciente video de Aura con Eric del Búfalo, genial video, además muy importante en estos tiempos. Este, hablan de la importancia de conectar nuevamente con nuestra verticalidad, ¿verdad? Con la divinidad, ¿no? Eso entiendo que evidentemente es sumamente importante conectar con la espiritualidad y, en fin, pero desde mi punto de vista, yo no sé si estoy equivocado o no, no se trata de estar equivocado o tener la razón, sino desde mi punto de vista es muy importante no alejarse de la realidad tampoco, porque en la realidad vivimos, estamos aquí. O sea, en fin, ¿no? O sea, la espiritualidad es muy importante, nuestra conexión con la divinidad, pero también tenemos que estar aquí. O sea, no Pero es que, podemos separar una cosa de la otra. Creo que pero ambas van, nunca se ¿no? ha hablado de eso, ¿eh? Nunca han hablado de eso. Yo no he hablado de eso ahora tampoco, ni Eric tampoco. No estamos, o sea, ninguno de los tres ha No, no, hablado no, para nunca nada. No, de... no, no. eh, Soy yo porque o sea, así como tú hablaste con tus amigos, yo también hablé con una amiga y me dejó cabezona, pues, pero sobre eso específicamente, ¿no? yo he venido hablando de la necesidad extrema de que hay que prepararse también en forma concreta, para enfrentar lo que será vivir en guerra. Y eso es lo que explico yo en ese video que liberé hace no mucho tiempo. Lo liberé, era un video exclusivo para mis patrocinantes, pero me vi la necesidad de liberarlo para que la gente entendiera que, señores, hay que organizarse de alguna manera, porque cuando llegue la economía de guerra, y la economía de guerra va a llegar, porque va a llegar la guerra, y va a llegar la guerra porque Estados Unidos ya decidió que Europa deberá ir a la guerra contra Rusia, ¿verdad? No le está diciendo a nadie que la guerra en Europa no va a ser solamente contra Rusia, sino contra el norte de África y contra elementos africanos que ya se encuentran en suelo europeo, listos, células durmientes, listas para activarse. Y por eso se debe esa enorme inmigración en los últimos años, ¿verdad? Eso sí, no se lo dicen a la gente, aunque mucha gente la ha comenzado a sospecharlo espontáneamente, pero entonces hay que prepararse, hay que prepararse. Por ejemplo, aquí en esta zona donde yo vivo, sería muy fácil organizar una verdadera comunidad y verdaderas cooperativas agrícolas y pecuarias que produzcan verduras, vegetales, frutas, eh, pollos, Sí, cría de com- animales. comida, o sea, vacas. Aquí hay de todo en los alrededores, de todo. O sea, esta zona se podría perfectamente autoabastecer, por ejemplo, en lo que es comida y algo muy importante. Estamos rodeados de ríos de agua dulce y de agua dulce no contaminados, ríos no contaminados, porque estamos totalmente pegados del Sí, pie de monte, manantiales, ¿no? muchísimo, pero muchísimo, y el agua es perfectamente potable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que habría que hacer? Organizarse mínimamente para suplir, porque si vamos a esperar las raciones que va a repartir el Estado, eh, señores, además hay otra cosa, que es lo que hay que tomar en cuenta, que es lo que yo vengo avisándole a la gente, ¿no? Y es algo o sea, esto es muy importante, que de verdad es muy importante que quede grabado en la cabeza de la gente.
y es que el aumento del gasto militar se hará a costa del estado social de bienestar, del estado de seguridad social. Se hará a costa de los gastos del Estado en educación, salud, pensiones, ¿verdad? Y esa disminución del gasto social del Estado se disfrazará de economía de guerra, porque no se tratará de gasto militar solamente. Estuve estudiando en estos días un informe de fuente alemana. La fuente no la revelaré porque es demasiado buena. Bueno, pero este informe decía, por ejemplo, que hay que reparar y no solo reparar, hay que reforzar todo el sistema de vialidad en Europa, las autopistas, los caminos, las vías férreas, los puentes, porque no solo se encuentran en mal estado, sino que soportar un estado de guerra, para soportar un estado de guerra deberán ser reforzados y se deberá incluso crear infraestructura redundante y además túneles, depósitos subterráneos, refugios, hangares, miles de estructuras de protección para poder defenderse no solo de armas convencionales, sino de misiles hipersónicos o nucleares. Pero, ¿saben algo? ¿Saben una cosa? Ese plan, que por lo menos podría proporcionar empleo, ¿no? El plan de infraestructura siempre proporciona mucho empleo. Bueno, ese plan no se va a realizar, porque eso se llevaría años y el tiempo ya se acabó, señores. El imperio atlantista tiene prisa porque siempre confió en que Ucrania le ganaría a Rusia. Y por eso es que la primera guerra global ya comenzó el pasado 13 de junio en el Medio Oriente. Y ese apuro, fíjense esa declaración de estos días de Trump. O sea, Estados Unidos quiere complicarle la vida a Rusia, necesita complicarle la vida a Rusia ya, es ya a partir de este año. Y esa impaciencia de Trump, que ha bajado el plazo de 50 días a 10, no es un capricho, esta vez no es un capricho de Trump, es una señal muy clara proveniente de arriba, del verdadero poder que gobierna en los Estados Unidos. Y por lo tanto, señores, hay prisa. Y todos esos planes eh, eh, de los cuales se está hablando, se van a tener que implementar a la carrera, ¿entiendes? ¿Y tú cómo organizas un plan de economía de guerra en cuestión de meses, a la carrera, ¿no? ¿Por qué tanto se habla, por ejemplo, por qué se habla tanto de que se van a comprar las armas? Algo que rechazan todos los europeos con toda razón. Le van a comprar muchísimas armas a los Estados Unidos. Porque todos esos planes de rearme, o sea, de reactivación de la industria bélica europea, ¿verdad? Todos esos planes se llevan tiempo, no son de un día para otro. Aquí se está hablando de 3 años, pero, pero, pero ustedes están locos. ¿Cómo que en 3 años van a reactivar la industria bélica? Los que hablan seriamente sobre este asunto dicen que Europa se va a tardar de 5 a 10 años en poder reactivar su industria bélica para poder alcanzar siquiera el nivel actual de Rusia. O sea, se tardaría como mínimo 5 años para alcanzar el nivel actual de Rusia. Claro, los rusos mientras tanto se van a quedar así de brazos cruzados esperando que los europeos los alcancen en armamento. Por lo tanto, la única forma ante la prisa de los Estados Unidos para complicarle la vida a Rusia, porque se trata de complicarle la vida a Rusia a una costa de la destrucción europea que a los americanos, a los gringos no les importa un pepino, pero nada, es comprando, ya compren armamento americano. Y mientras tanto comiencen con ese armamento. Después, no, después si quieren, ustedes desarrollen su industria bélica, ¿no? Y ojo, la industria armamentística local tampoco está muy bollante.
Sí, pero comparada con Europa, Evidentemente está, ah, pero no es boyante, no, no, ¿no? no, No. no, no, no. La fuerza, el estado actual de las Fuerzas Armadas en general de los Estados Unidos es el peor de su historia moderna, de verdad. O sea, no, de verdad. Hay, lo que está pasando con la Marina es trágico. Es realmente trágico, es impresionante lo que está pasando con la Marina. Disculpen. Me- yo mismo me saboteo golpeándome el micrófono. Eh, lo que está No, y pasando con la fíjate, Marina. o sea, la industria armamentística requiere de tierras raras y unos, en fin, cositas que realmente no tienen y además, sobre todo, no procesan. Así más o menos como el caso del uranio enriquecido, ¿no? Quien procesa la inmensa mayoría, casi un 90% de las tierras raras, son los chinos. Entonces volvemos más o menos a un ejemplo similar, ¿verdad? O sea, no tienen suficientes recursos. Entonces, te pregunto, ya tú me lo contestaste una vez que te lo pregunté, pero te pregunto acá, ¿por qué China tendría interés en venderle lo que Estados Unidos necesita para producir armas? O sea, ¿qué sentido tendría? ¿No es mejor tenerlos débiles, sometidos, tratar de llevarlos a un embudo? Porque ¿No? China de todas maneras ha acumulado una ventaja. Ha acumulado una Claro, ventaja la tiene, pero ¿por qué darle a Estados Unidos lo que necesita para rearmarse del nivel que sea? No importa. porque Estados Unidos se va a tardar en reactivar. Ellos también. Ellos tienen en este momento, el más grande problema no es la escasez de tierras raras, porque China se las podría vender. China no teme en este momento a Estados Unidos. Ya China ha superado a los Estados Unidos bueno, en volumen de armamento, ni hablar, ni hablar. En volumen del ejército, efectivos del ejército, ni hablar. Estamos hablando de un ejército que puede llegar en pocos meses a los 6 millones de efectivos. Bueno, desde Bueno, luego, tienen nunca, 3 millones listos nada más, no, 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 al tiro de trompeta, o sea, pero de todas maneras, nunca va a haber una a guerra toque de por trompeta. tierra. Los americanos no son tan locos como para meterse en una guerra por tierra contra los chinos, ¿no? La guerra será aérea y naval. Aérea. Y ahí es donde Ujú. tenemos el principal problema en los Estados Unidos, que no es la ausencia de materias primas, ni tampoco es la ausencia de tecnología, sino la ausencia de mano de obra ah, capacitada, la ausencia de ingenieros capacitados. En Estados Unidos tienen en este momento están sufriendo una grave escasez de cerebros. En las universidades de los Estados Unidos, solo el 7% de los graduados son ingenieros. En las universidades de Rusia y en China parece que la cifra es más mayor todavía. El 25% de los que se gradúan en la universidad en Rusia son ingenieros. En Sí, Estados en China Unidos, está sobre los 37%. bueno, imagínate tú, ¿tienes? Lo leí recientemente. ¿Qué pasa? No ha habido generación de relevo en ingenieros y en mano de obra especializada capacitada para fabricar el armamento moderno, que es un armamento que en muchos casos es muy, pero muy sofisticado, ¿no? Bueno, En no han otros dado casos, pie con bola con el Dark Eagle, que es el hipersónico, el cohete, el misil no, hipersónico de Estados Unidos. No han dado pie con bola, no, no han dado. lo más increíble es que Estados Unidos tenía la ventaja en vehículos hipersónicos a principios de los 80. Hace 40 años atrás, hace 45 años atrás, la ventaja la tenían los Estados Unidos. Solo que los Estados Unidos se olvidaron de desarrollar eso, les pareció muy costoso, eh, tumbaron todos los programas de desarrollo porque era muy costoso. Y Rusia, en cambio, nunca dejó, ni siquiera cuando tuvo que pasar por ese momento tan terrible que tuvo que pasar en los años 90, ni siquiera en ese momento Rusia nunca dejó de desarrollar armamento hipersónico, porque siempre hubo como una fe muy grande por parte de los rusos en las posibilidades y el potencial de los misiles hipersónicos.
Y por lo tanto, ellos nunca se detuvieron el desarrollo de esos misiles. Y hoy en día la ventaja con respecto a Estados Unidos se calcula en no menos de 10, 15 años de ventaja tecnológica. Y lo mismo China. Por eso es que no hay problema en venderle a Estados Unidos tierras raras, ¿entiendes? Porque Estados Unidos quedó atrás con armamento obsoleto, la obsolescencia y la inutilidad de su armamento ya se vio Y ampliamente, el costo que tiene. pero además se ha visto ampliamente comprobado en la última confrontación que hubo entre Israel e Irán, en donde todos los sistemas misilísticos, todas las capas, que si el Iron Dome, que si la onda de David, el segundo nivel, los famosos Patriots, que son una estafa, la estafa más grande de la historia. O sea, los misiles más tremendamente, o sea, decepcionantes de la historia. Nunca han logrado pasar del 30% de eficacia en el mejor de los casos. Pero además había otro nivel, que es el nivel de los THADD, ¿no? Que son los misiles de gran alcance, incluso en altura. Cada uno de ellos cuesta 10, 12, entre 10 y 12 millones de dólares cada uno, ¿verdad? Y se lanzaron, los americanos lanzaron ráfagas de 2 a 3 de estos misiles de un solo golpe para ver Para si tumbar un dron de $50,000. sí, para tumbar un dron de $50,000. Bueno, señores, entonces, ¿qué sucede? ¿De qué estamos hablando? Y ese es el nivel de calidad de las armas americanas, para no hablar de los innumerables problemas por los cuales están atravesando sus aviones. Y ya ahora pasamos al argumento de la Fuerza Aérea. Los F-35 tienen un enorme problema de disponibilidad operativa. A duras penas logran superar el 50% de disponibilidad operativa. Después, claro está, ante el Congreso, el fabricante Lockheed Martin dice, no, pero nuestra disponibilidad operativa es del 60 y pico por ciento. Sí, pero solo para determinado, pero no para cumplir con todas las misiones para las cuales ese avión fue concebido. ¿Me explico? O sea, sí, hay un 60-65% de disponibilidad operativa para cierto tipo de misiones, pero ese avión fue fabricado para cumplir con toda un vasto abanico de misiones, ¿verdad? Y cuando se le pide al avión poder cumplir con todas esas misiones para las cuales fue diseñado, la verdadera disponibilidad operativa baja por debajo del 50%. Y lo mismo pasa con el F-22, de los cuales nada más tienen 170, esos son todos los F-22 que tienen 170 unidades. Ahí también la disponibilidad es bajísima y ahí también a duras penas supera el 60%. Entonces, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos entre manos? No, Ah, mientras China ya está fabricando sus aviones de sexta generación sí, masivamente. sí, lo más increíble es que aparece el otro día Trump. Por eso es que te digo que las cosas que dice Trump no hay que hacerle, de verdad no hay que hacerle mucho caso. Hablando de este nuevo avión caza para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el F-47 o F-45, ¿verdad? Que no existe, ni siquiera existe en planos, ni siquiera existe en planos, ¿verdad? A Boeing le acaban de otorgar el contrato, o sea, hasta antes de que salga el primer plano, o ni siquiera un plano, hasta antes de que salga el primer boceto. Va a pasar un tiempo. El tiempo de desarrollo de un avión semejante se calcula en no menos de 12, 14, 15 años para que se pueda desarrollar plenamente y entrar en servicio, ¿verdad? Y entonces, eh, Trump dice que por el primer avión del mundo de sexta generación. ¿Pero qué estás diciendo, pedazo de loco? Bueno, en realidad O sea, dijo de sexta, sin saber de lo que estaba hablando, sí, pues, sí, de sí. sexta. Sí. O sea, ¿qué estás diciendo, pedazo de loco? Si los chinos ya tienen 2 aviones, 2 prototipos, ¿verdad? No ha comenzado todavía la producción. Nadie sabe nada realmente porque China, como No, pero siempre, anunciaron recientemente que iban a comenzar la sabe, producción ok, masiva, ¿no? 2 de sexta generación. Ya tienen 2 de sexta generación, señores. ¿Entiendes?
Más, y tienen dos ya listos, ya perfectamente operativos de quinta generación, ¿verdad? Que funcionan muy bien. ¿Entiendes? Y por ahí viene el bombardero, que ese sí lo están desarrollando en secreto. Y Rusia Entonces, va por el mismo camino. Entonces, Viendo lo visto, estamos hablando de por lo menos 10 años de atraso con Rusia y China e Irán, ujú, ¿no? A nivel tecnológico militar. Hagan lo que hagan, no tienen forma humana de alcanzar esos niveles en un breve no, tiempo. Es imposible. Es que ni en 10 años, porque entonces ya los otros estarían 10 años por delante otra vez, o sea, ¿no? Entonces, viendo esa ineficacia que tienen, que es real, tangible, ujú, yo tengo una preocupación. Y es que, viéndolo visto, pareciera que la única alternativa que tienen es usar bomba nuclear, que es lo único que tienen, ¿no? O tampoco tienen. Las que tienen están obsoletas también. Termina de hacer Porque, la pregunta y te respondo. entonces, yo pienso que el, el próximo que va a lanzar una bomba nuclear van a ser los mismos que la han lanzado hasta ahora. Ok, En fin, es una teoría que yo tengo, ok, ¿no? ok. Primero, el juego de la estrategia. En la estrategia tú puedes ganar y puedes ganar cierta ventaja. Y una vez que has obtenido esa ventaja, si te mueves bien, ¿verdad? Podrías mantener esa ventaja y convertirla en algo decisivo. ¿Cuál es la estrategia? Es el caos. El primero que logre provocar el caos a nivel global y controlarlo, el primero de los dos bloques que logre provocar caos a nivel global y controlarlo, gana. Esa es una de las apuestas de los Estados Unidos, es crear la mayor cantidad posible de caos en todas partes. Y seguramente lo van a intentar. Y eso va a ser muy peligroso, sumamente peligroso. Porque si los países no reaccionan, y aquí no se trataría solamente de que reaccionen rusos, chinos, coreanos del norte, pakistaníes, iraníes, haría falta. Bueno, los africanos seguramente se sumarían, ¿no? Pero bueno, pero África, ¿cuánto puede aportar? Cuidado, ¿eh? Porque eso viene, desde luego, en los rivales, los rusos, los chinos, los iraníes, están conscientes de esto, de esta operación caos, ¿no? Y serían guerras asimétricas desde el interior de los mismos países. O sea, en otras palabras, crear conflictos civiles en realidad son guerras asimétricas dentro de los mismos países. O sea, como hicieron con Irán, en donde hubo una cantidad de ataques dentro del mismo Irán. ¿Por qué? Porque habían infiltrado a una cantidad de gente dentro del mismo Irán que fue la que hizo destrozos dentro de Irán. ¿Entiendes? Desde adentro, por ejemplo. Esas son operaciones caos. ¿Entiendes? Lo que hicieron los ucranianos atacando estos bombarderos en esas bases aéreas rusas fue una operación desde adentro. Se acercaron con un camión, soltaron unos drones y destruyeron 5, 6, 7 bombarderos. Desde adentro. O sea, operaciones asimétricas desde adentro. Cuidado, eso lo pueden intentar. Pero para mí, el arma definitiva con la cual ellos están totalmente convencidos de que se van a imponer es el arma, y es un arma que ya la tienen desarrollada y ya la han estado desarrollando desde hace años. Y hubo un gran ensayo global para ver hasta qué punto era eficaz, es el arma biológica. Biológica. Lo que los Estados Unidos e Israel va a lanzar contra el mundo, incluyendo Europa, ¿no?
son armas biológicas. Las grandes empresas farmacéuticas son fabricantes, son los más importantes fabricantes de armamentos con los cuales cuenta en este momento Estados Unidos. Son los únicos fabricantes de armamento, las grandes empresas farmacéuticas capaces de suministrarle a los Estados Unidos un arma realmente eficaz. Claro, porque es que no tienen más nada. No tienen más ¿Es nada. eso o lo Sí, nuclear? En lo sí, nuclear ya sabemos, ¿no? O pero sea, un momento. Había más de 50 laboratorios en Ucrania ensayando con cepas de virus, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear toda una serie de virus para matar a toda la población de Rusia, que étnicamente es muy diversa, ¿entiendes? Pero yo estoy seguro que han desarrollado virus para terminar con toda la población de Europa y con toda la población asiática de China. O sea, porque jamás nadie, Estados Unidos, aunque reúnan todo, jamás van a poder ganarle a China en el es que esa es mi pero, preocupación, o sea, pero porque sí, es imposible. pero sí podrían aniquilarlos con virus. Y lo de Wuhan, cuidado, porque la historia de Wuhan todavía no ha sido contada como es, ¿entiendes? Y cuando hace 3 años atrás o 4 años atrás, Xi Jinping mandó a cerrar eso fue impresionante, en forma absoluta y rígida toda la ciudad de Shanghái, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando Yo cerró, siempre recuerdo tus palabras al respecto, exacto, siempre. todo el mundo decía, pero ¿qué está pasando en Shanghái? Yo sé lo que estaba pasando. Ese fue un ensayo, Sí, un ese teatro fue operativo. un ensayo para ver si hasta qué punto se podía de verdad cerrar una ciudad del tamaño de Shanghái, eh, ¿cómo se llama? Detener cualquier actividad en esa ciudad y mantener esos 15, 20, 25 millones de personas, ¿verdad? Confinadas y controladas, totalmente controladas, ¿verdad? Por un espacio de tiempo que duró más de un mes. Fue algo Ujú. impresionante. El puerto Sí, de que todo el mundo Shanghái, lo veía. ¿Qué el está aeropuerto de pasando aquí? O sea, Shanghái, el puerto de Shanghái el paralizado, puerto, imagínate, el puerto más importante del mundo. O sea, todos esos buques esperando afuera, no podían entrar, tampoco podían regresarse. Impresionante. Los aeropuertos, impresionante. Todos los trenes, toda la vida de una ciudad como Shanghái, que es cuya economía es superior a la de muchísimos países del mundo, ella sola. Y ellos lograron atajar toda la vida de Shanghái y confinarla en sus casas y detenerla por completo. ¿Por qué? Porque necesitaban capacitar y ver si era posible lograr eso con el ejército y además como ensayo general para saber cómo se puede hacer y cómo se debe hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos saben que van a ser atacados con armas biológicas y por eso el ensayo de Shanghái fue tan importante porque era lo más difícil de lograr. Ellos comenzaron por lo más difícil. Si lograron lo que lograron en Shanghái, lo van a poder lograr en todo el resto de China. Entonces, ellos saben que lo único que le queda a Occidente, a Estados Unidos y a Occidente en general, son las armas biológicas, que además son dos, los virus y las vacunas, porque es por partida doble, ¿entiendes? O sea, el virus letal y la vacuna letal, ni más sí, ni sí, las menos. inyecciones letales. Ya. Y Europa es uno de los objetivos, ¿entiendes? O sea, terminar de destruir a un país como Alemania y Francia, esos dos países, es un objetivo que siempre ha estado en la mente de los ingleses y de los americanos. Sí, Y, así como dividir Rusia en mil pedazos. O sí, sea, así es el como mismo plan, ese es el sí, mismo sí, plan más o menos. exacto. Entonces, en el mismo plan metes a Francia y metes a Alemania. O sea, pero además están las armas químicas, en la cual también ellos son muy eficaces. Cuidado, son muy eficaces. Han desarrollado armas químicas, se sabe. Hay toda una serie de investigaciones que siempre han sido paralizadas en los Estados Unidos sobre una gran cantidad de experimentos que se han hecho
dentro del territorio de los Estados Unidos con armas químicas en los fuertes militares, y en donde al parecer más de una vez la cosa se salió fuera de control y murieron toda una serie de soldados. Me imagino que más ponen como conejillos de indias a los soldados. Y al parecer la excusa es que, bueno, ocurrieron accidentes de otro tipo, se cayó un avión, se estrelló un avión con X cantidad a bordo, otros se desaparecieron, bueno, inventaron las mil y una excusas, pero ¿qué sucede? Han seguido con el desarrollo de armas químicas. Entonces, combina eso, las armas biológicas, con las armas químicas que eso sí, las armas químicas tienen un alcance mucho más, no es como el virus, porque los virus, como son Sí, se seres expande vivos, mucho más rápido, se claro. expanden porque son seres vivos. Las armas químicas son para un uso puntual, pero pueden ser altamente destructivas. Y vaya, que sí lo pueden ser. Y por último, lo que tú dices. Y eso va a ocurrir, porque aquí también hay otra ingenuidad que me preocupa mucho. Porque yo veo a muchos analistas militares, algunos bastante serios, ¿verdad? Diciendo que las armas nucleares no sirven para nada porque nunca se pueden usar. O sea, porque usarlas significa el final, ¿no? O sea, el fin del mundo. Mentira, señores. La razón por la cual se han desarrollado estas armas que ahora llaman armas nucleares Táctica. tácticas, sí, es porque son armas, bombas atómicas de menor potencia, de mucha menor potencia, ¿verdad? Cuyo uso representa un nivel de destrucción mucho menor que el de las bombas nucleares normales, convencionales, las estratégicas, ¿no? Porque están las estratégicas y las tácticas. Ahora, ¿cuál es el engaño aquí? El engaño es que, bueno, en vez de lanzarte una sola bomba estratégica, un misil con 10 ojivas nucleares, ¿no? Porque cada misil puede transportar 10 ojivas nucleares y cada una de esas ojivas caer en 10 ciudades distintas. Esa es un arma estratégica, o sea, un solo misil capaz de prácticamente destruir 10 ciudades o por lo menos dañar enormemente 10 ciudades, ¿verdad? La sustituyen con estas armas tácticas, ¿no? Que son de una sola ojiva, no tienen el mismo poder, pero ¿qué sucede? En vez de lanzar ese misil, lo que vas a lanzar son 50 de estos misiles, Táctica, de exacto, estas claro. tácticas. Entonces, bueno, sí, sí, pero son tácticas, sí, pero chicos, me lanzaste 50. O sea, entonces, ¿qué No, y sucede? una táctica de ahora es mucho más grande que lo que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, Sí, de paso. son más o menos O de ese sea, poder, imagínate tú, sí, son. o más, creo que más. No pueden ser menos o pueden ser más, porque se las puedes ajustar. Se Ok, puede ok, ajustar la tiene potencia. dimmer, tiene dimmer. Tiene un dimmer, sí. ¿Entiendes? Entonces, pueden tener la potencia de las de Hiroshima y Nagasaki, que son de todas maneras bastante destructivas. Caramba, o sea, no, pero son tácticas, Sí, porque sí, sí. la otra es capaz de destruir 10 ciudades al mismo tiempo. Ok, está bien, tienes razón. La otra es un arma de fin de mundo, pero esta también lo es, porque si tú me produces 500 o 1000 de estas bombas y me las lanzas encima, aunque sean tácticas, me vas a destruir y me vas a arrasar, de todas maneras. Entonces, eso es, o sea, pero es que además lo que me llama la atención es que muchísimos analistas militares dicen, aún así dicen que no, eso no lo van a hacer nunca. Eso de lanzar las armas nucleares, eso nunca lo van a hacer y siguen insistiendo y te siguen metiendo en la cabeza de que no lo van a hacer porque saben que la respuesta de Rusia sería inmediata, ¿no? Entonces, pero es que, señores, aquí hay una cuestión que, ¿cómo lo digo? Apocalíptica, apocalíptica. La maldad, cuando se vea acorralada y perdiendo, o cuando ya sepa que perdió, ¿no?
es en esa desesperación, esa verdadera desesperación, porque fueron miles de años de lucha para convertir a este mundo en una porquería, por lo menos la parte occidental, ¿verdad? Fueron miles de años de trabajo intenso por parte de las fuerzas del mal. Y si de repente sienten que todo está perdido, ellos mismos podrían decir, o sea, es la famosa que existe, la famosa Operación Sansón de Israel. ¿Cuál es la Operación Sansón de Israel? Israel fue creado para ser un país desechable, un país que, cuya misión es destruir a todo el Medio Oriente, o sea, destruir a todos los lugares sagrados del Medio Oriente, y para tú destruir todos los lugares sagrados de las tres religiones abrahámicas del, del mundo, o sea, cristianismo, judaísmo y Islam, islam, tú tienes que destruir prácticamente todo el Medio Oriente, porque hay lugares todo. sagrados más o menos en todos los países del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los sionistas, los sionazistas, no creen en ninguna de estas tres religiones, comenzando por la misma religión judía. En realidad los sionistas son antijudíos. Y te lo dicen los mismos judíos auténticos. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué sucede? Israel, para poder lograr su objetivo de destrucción y autodestrucción, aunque sea un país mínimo, porque su extensión territorial es mínima, fue dotado con una cantidad bastante notable de armas nucleares, que obviamente su número es secreto. Es más, oficialmente el país no tiene armas nucleares, oficialmente. Oficialmente, exactamente. ¿Cuántas son? Siempre se ha especulado sobre ese Sí, entre número. 90 y 500. Ese es el número que Sí, siempre se sí, y maneja. yo creo que el número se acerca más hacia las 400 que no a las 90, Yo más o también. menos. O sea, entonces, ¿qué sucede? Israel va a lanzar todas estas bombas atómicas sabiendo Se va a que desaparecer. la represalia, y no hará falta, ni no harán falta para destruir Israel, no hará falta que lancen muchas bombas, ¿verdad? Bastará un solo misil. Ahí sí bastará un solo misil de esos que cargan 10 ojivas. Con que lancen ese solo misil contra Israel, ahí sí lo borras de la faz de la tierra, realmente, porque es un país mínimo, o sea, destruirlo es muy fácil. Por lo tanto, la represalia que sí viene, que sí va a venir, porque ya todos los países están programados para que cuando reciban un ataque nuclear, ¿verdad? Se active una respuesta nuclear sin necesidad de intervención humana en caso de necesidad. O sea, que si la gente muere, no es que nadie quedó para apretar el botón rojo. No, 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 eso no es así. Eso era antes. Y, y, lo- Eso es y en las los, películas de Hollywood. y en las películas de Hollywood. No, señores, la respuesta es automática. O sea, hay sensores en todas partes, esos sensores que usan inteligencia artificial, por cierto, y usan inteligencia artificial no desde ahora, sino desde hace 40, 50 años, porque ahora es que soltaron la inteligencia artificial para uso civil, pero la inteligencia artificial existe en las Fuerzas Armadas de las naciones más avanzadas desde hace más de 40 Sí, años. así como Internet existía Exacto. Entonces, mucho ¿qué antes sucede? de que lo La, conociéramos. la respuesta es automática. ¿Entiendes? Cuando Estados Unidos le lance sus misiles a Rusia, Rusia le va a lanzar sus misiles, solo que Estados Unidos no le va a poder lanzar más de 1.400 misiles a Rusia, y con esos 1.400 misiles no va a poder destruir completamente a Rusia. Vayan al mapa y mírenlo y vean, ¿verdad? Se ha calculado que para poder arrasar con toda Rusia harían falta un número cercano a los 7.000, 8.000 misiles. Y Estados Unidos no pasa de los 1.500 más o menos. Realmente eficaces, realmente es a la disposición. Mientras tanto, la respuesta rusa podría ser entre 4.000, más o menos 4.000 misiles
contra Estados Unidos. Y 4.000 misiles sí son capaces de destruir totalmente a los Estados Unidos. Pero a eso ya a ellos no les importaría. No les importaría. Bueno, para eso se gastaron 21 trillion en 15 años o 20 años para hacer sus super túneles, bunkers, esto por todo Estados Unidos. Sí, bueno, Eso dicen, eso está bueno, rodando, los bueno, 21 trillions que no aparecen, se lo hay gastaron en eso. gente que dice que, por ejemplo, en el momento de que esté a punto de que en el momento en que la guerra vaya a pasar a su fase nuclear, por ejemplo, Elon Musk va a abordar uno de sus cohetes. Ahora se va a Marte. No, 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 se va a poner en órbita. Ah, ok. Se va a poner en órbita a esperar a que todo pase y después van a chequear a ver dónde pueden aterrizar. ¡Ey! Este es el rumor. Y a mí no me extrañaría de verdad que por la mente de Elon Musk pase eso, ¿no? O sea, de verdad él esté creyendo que va a poder agarrar un cohete, ¿verdad? Ponerse en órbita y después aterrizar donde le da la gana, donde vea que no hay mucho daño, ¿no? Pero parece que sí lo ha dicho. Es que Y, mira, no me extraña, o y sea, parece que él ha ofrecido 10, 20, 30 de estos cohetes para sus amigos, para que se salven sus amigos, ¿entiendes? Entonces, claro, bueno, eso creo que lo hemos visto en alguna película de Hollywood. ay, no lo sé, Hay eh, algo, tengo, no sé, algo pero similar, no exactamente igual, pero algo similar. yo lo que sé es que la realidad está superando la fantasía desde hace tiempo, ni más ni menos. Yo creo más en los bunkers que hay por todos lados. Que Sí, bueno, que sí, sobrevivirá ahí un grupete el tiempo X, ¿no? O sea, mira, ¿cómo si decírtelo? acaso. Bueno, mira, vete a YouTube y teclea ahí en la búsqueda documentales sobre Chernobyl, sobre el estado actual de Chernobyl, para que tú veas cómo se ha recuperado la naturaleza en Chernobyl, ¿no? Cómo ha vuelto a florecer la naturaleza y cómo la zona de Chernobyl se ha llenado de animales, animales que se reproducen y las crías de todos estos animales que nacen, que todos estos animales están llenos de radioactividad, bueno, no llenos, pero contaminados. Sin embargo, las crías que salen normales. O sea, hay muy pocos casos de crías con deformidades, muy pocos casos. Sí los ha habido, pero muy pocos casos. La mayoría de las crías salen normales. El número de ciervos se ha multiplicado de una forma impresionante. El número de osos, o sea, ni hablar de las plantas, o sea, de los frutales, o sea, es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Este cuento de la contaminación nuclear habría que verlo, ¿verdad? Porque al parecer, algunos médicos afirman que eso se puede revertir, ¿entiendes? Entonces, eso también habría que verlo, ¿no? O sea, eso Sí, queda, ¿entiendes? Entonces, de pero todas claro, maneras en su momento se verá, ¿no? O sea, de todas maneras, nada de esto en realidad llegará a pasar porque yo creo que en determinado momento llegará el que tú ya sabes que va a llegar en su segunda venida, ¿verdad? Y él, ya sabes, él se encargará con un, con un mínimo gesto. Algunos dicen que con un mínimo, con un dedo, moviendo un dedo. Otros dicen que soplando, pues ¿no? que O sea, sea. con un mínimo gesto va a borrar, ¿verdad? Evaporar todo el mal del mundo. Y yo me imagino que para él borrar toda la radioactividad del mundo, ¿verdad? Eso es un juego de niños para él. Un soplido. O sea, eso está perfectamente dentro del alcance de alguien que cuenta con un poder infinito. Entonces, si por si acaso llega un poco tarde y ya hay bastantes bombas atómicas explotaron, yo creo que él sería perfectamente capaz de revertir la Sí, radioactividad. De todas maneras, no porque sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sí, claro, sea, no sabemos, pero digo yo, o sea, si los que tienen acceso a los bunkers son los mismos que están los, arropados por los ese más mal, ricos, ¿no?
los más Claro, ricos. los que están arropados por el mal, los que se La abrigan gente, con, sí, ¿no? pero sí, la gente que tiene más Eh, dinero, sí, eh, eh, pero aunque estén eh, metidos en el búnker más seguro del mundo, no se van a poder salvar de lo bueno, que... los Oresnik los atraviesan. No, O pero sea, también, no, y el dedito de sí, Jesucristo de también. paso, pero el Oresnik, el cohete de Oresnik Claro que ruso, sí, los atraviesa claro, como claro, sí, 7, 8 pisos de bunkers. O sea, sí. Bueno, ya llegamos al límite de tiempo, que yo ruego no pasarlo porque, caramba, para mí se me hace después muy difícil, ¿no? El trabajo. Yo creo que la conversación ha estado bien entretenida. Este tema da para mucho más, así ¿verdad? es, así es. Es la actualidad Sí, sí, cruda que estamos viviendo, pues. sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver. De todas maneras, está pendiente el tema de lo que yo quiero desarrollar, que tú ya sabes cuál es, ¿verdad? Ese puede ser el número 7, el encuentro Bueno, 7. sí. ¿Por qué? Porque mientras tanto la actividad sigue y 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 los videos están mejorando cada día más. Es increíble cómo los videos, por fin tenemos videos de alta calidad, caramba. O sea, Bueno, bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro número 6. Por favor, si les ha gustado, compartan el contenido, suscríbanse al canal si todavía no son seguidores, dejen los comentarios y sobre todo nos vemos en el encuentro número 7. Que estén muy bien. amigos, hasta luego, cuídense y que Dios me los bendiga a todos. Amén.